grabación y vamos a exponer algunas cosas. Les agradezco en caso de que me salga, me peguen un gritico si son tan amables. Un hombre quiere hablar con usted. Ya te dije que no buscaras más. Ya lo sé, pero no lo conseguí. No pudimos terminar de este modo. Está siendo difícil para mí también. Pero no puedo más. Livia, por favor. Sofía se metió en medio y ahora ya no quiere apartarse. Solo que no la podemos dejar, Livia. Te quiero demasiado, Livia. Por el amor de Dios, nosotros nos llevamos tan bien. No te dije que estoy por recibir un dinero. Lo dijiste. Pero la cuestión no es dinero, Mariano. Sofía tiene la guarda de Tomás. Y me amenazó que si no termino contigo, alejaría. Sí, ya lo supe antes. No había entendido todo ese enredo. ¿Quién eras? Tomás. Tomás es hijo de... Bueno, ven ustedes aquí la presentación. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces vamos a trabajar hoy esta. Pero se ve como minimizada. ¿Está minimizada? No, ahí está grande ya. No, profe, es que usted de pronto no nos está compartiendo toda la pantalla. Ahí. No, profe, nada. Sigue igual. Ah, vale, pero a ver. Esta semana Tía, debes venir de inmediato, estoy en tu casa. La hormiga está tendida en el sofá, está inconsciente. ¿Aquí cómo están? ¿Sí la ven? No. Sí, señor. Sí, Ya. profe. Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces, una de las metodologías constructivas y uno de los aspectos que pues, muchas personas me han preguntado son las losas de entrepiso. Entonces, pues hay formas todas las que ustedes quieran y les voy a mostrar algunas y la metodología de construcción de algunas de ellas y pues algunas ventajas o desventajas que puedan tener. Vamos a mirar unas que son, hay losas macizas o losas aligeradas. Entre las losas aligeradas, pues entonces están algunas que vienen o prefabricadas o algunas otras que simplemente buscan disminuir el peso del componente de la placa. Pues que ustedes saben que entre más alto sea el edificio, pues más incidencia tendrá la placa en el peso final del edificio. Y aquello del péndulo invertido, pues entre mayor sea el peso arriba, pues más va a vibrar el edificio y pues mayores riesgos tendríamos de una catástrofe. Entonces, este primero, el aligeramiento con casetón de guadua, para nosotros en Colombia pues es realmente económico. No es un sistema muy agresivo con el ambiente, de hecho la guadua pues es una especie vegetal que se reproduce muy rápido y pues afortunadamente se ha logrado por parte pues de los investigadores, de los agrónomos, conseguir la forma de hacer su reproducción muy rápido y pues eso afortunadamente para nosotros en la construcción pues es un elemento vital. Esta es la forma, normalmente pues se hace el casetón y pueden ver ustedes ahí el espesor que puede tener la losa que se está trabajando. Voy a mostrar la siguiente, que es así de pronto nos da mejor idea de cómo está. Bueno, la metodología entonces es necesario, que es uno de los elementos que tiene en contra. De todas formas es necesario hacer el trabajo de
soporte, es decir, hay que hacer formaleteado, digamos, de alguna manera. Si bien es cierto, pues esto va básicamente para las vigas o viguetas, es necesario hacerlo, entonces eso no da una limpieza de trabajo, pues ustedes pueden ver aquí en medio del piso, pues todos estos parales, y pues eso hay que demorarlo pues por lo menos unos 21 días, entonces esa es la parte tal vez incómoda. Sin embargo, lo que sí presenta es que es muy liviano y pues es muy versátil, porque usted puede hacer la forma que quiera hacerle, simplemente es tener un buen carpintero y ya. Entonces, aquí tenemos la forma de trabajo, es simplemente un relleno, aquí no va a haber nada, simplemente es el hueco. Hay algunos que la recuperan, forran esto en plástico, forran todo el casetón en plástico y luego por la parte de abajo simplemente lo extraen. De manera que va a quedar ese hueco y una placa aquí en la parte superior. Pues es posible, algunos otros lo dejan, pues presenta algunos inconvenientes posteriores cuando por alguna razón se puede humedecer, entonces puede generar o malos olores o manchas en los cielos rasos. Esa es la razón por la cual en últimas instancias se vienen forrando los casetones en guadua. En este caso se están trabajando unas vigas colectoras principales, que son estas, y unas vigas secundarias, que son estas. Lo demás, es decir, la carga que va aquí en medio, es una carga que se va a soportar pues, con estas mallas que están aquí. Esta malla se reparte encima del casetón y se funde. De manera que el casetón lo único que viene a hacernos es un relleno, pues evitar que todo este espesor de las vigas sea relleno en concreto. Esta es la otra metodología que les vengo diciendo. Entonces, aquí lo que se hace es, pues en este caso, tal vez para economizar concreto los forraron. Puede verse aquí por esta tubería que este no va a ser recuperable, pero esta es la forma, así es que se trabaja el casetón de guadua recuperable. En este caso, pues está forrado en plástico y además pues, de la facilidad y el evitar el desperdicio cuando se esté fundiendo, pues nos da pues, un buen acabado en caso de que se vaya a quitar esto. En este caso, entonces, se están trabajando unas vigas secundarias, que son estas, y unas viguetas, que son estas, las terciarias, digamos. En alguna parte, acá tenemos la viga principal, y en alguna parte por acá, por donde están las columnas, pues van las otras vigas principales. Porque hay unas vigas secundarias que recogen unas viguetillas posteriores. La placa que se le coloca a este sistema constructivo, a este sistema de construcción de placa, es mucho más delgada que la anterior. Y esto se puede hacer con una malla electrosoldada pues, de calibre pequeño. ¿Estás feliz, Leandra? Aquí está ya el casetón con, pues, forrado en plástico y con el refuerzo superior, un refuerzo en malla electrosoldada. Ya prácticamente está listo para fundir. Nuevamente se notan las vigas principales, que son aquellas que van a las columnas. Unas vigas, en este caso, pues secundarias prácticamente no haría, sino unas viguetillas un poco más delgadas, que son las colectoras de la carga que reciben las placas por intermedio de este refuerzo. Bien. Igual, de la misma manera que se hace pues, con el sistema industrializado o el sistema de mampostería estructural, pues en estas placas es conveniente, porque pues, hay un sistema muy antiguo que aún todavía lo utilizan, que es después de haber hecho las placas, simplemente se han dejado por ahí unos tacos de papel o algo por el estilo y comienza a hacerse perforaciones, a romper placas para hacer el pase de la tubería de servicios. En este caso, entonces, pues ya notan ustedes que hay algunas tuberías específicamente áreas. En este caso, pues se está dando, pues de pronto la perforación de la placa no tiene tanto inconveniente, sino que aquí sí hay algún inconveniente, es la perforación de esta viguetilla. La razón, pues no la entiendo, pues, simplemente yo fui testigo y tomé la fotografía, más no la determinación de por qué razón estarían rompiendo las viguetillas. No es una buena práctica, no es usual que se haga, es preferible buscar sitios específicos determinados, que se llaman los buitrones de ventilación o los buitrones en donde van las tuberías, en general todo lo que es servicios.
Como pueden imaginarse, entonces esto por debajo es vacío, esto es un hueco, entonces aquí debajo de esto irán las tuberías colgantes, las arañas que se ven normalmente pues, en los edificios de hoy en día. Y aquí está la fundida. En este caso, entonces, pues se hace una fundida general, donde se funde absolutamente todo, tanto las viguetillas como las viguetas, las vigas secundarias, las vigas principales y, obviamente, la placa de entrepiso. Pues, como se nota, como se puede ver en este caso, pues son fundidas muy grandes y que se requiere, pues, de un consumo de concreto bastante alto. Esa es la razón por la cual, pues, hay que hacer el suministro de concreto directamente del camión y pues en unas condiciones pues excelentes de calidad. Bueno, si de pronto alcanzan a ver bien la fotografía, esta es la forma en que se ven estas las viguetas, perdón, el sistema de casetón por debajo, es hueco. Aquí es donde les digo que es posible retirarlo. Si se considera que por alguna razón es conveniente, por lo que les decía de la posibilidad de humedades, la posibilidad de que la guadua no haya sido bien inmunizada y pueda tener gorgojo, pueda tener algún tipo de alimaña, entonces se saca. ¿Qué es lo que se hace? Simplemente se quita un pedacito de concreto, un concreto sobrante, porque es un concreto que ha sobrado de las viguetillas, y se saca la formaleta. Simplemente se deja así. Y lo que se hace después es un cielo raso falso, donde se cuelga mediante algunos tornillos o algún sistema que se haya dejado previamente, se cuelga el cielo raso. Puede ser un cielo raso que ya hoy en día se hace en sistemas, en plástico, en asbesto cemento, celulosa, cualquiera de estas metodologías para hacer cielos rasos, sino que esa es la forma en que se ve por la parte inferior. Bien, otra metodología un poco más moderna, pero mucho más contaminante, pues es relativamente económica, pues todo lo que tiene que ver con plástico, es hoy en día muy económico. Son los casetones en icopor. Estos casetones normalmente son huecos, o algunas veces vienen compactos dependiendo del grado de compactación que tenga el icopor. Bueno, perdón, el poliestireno. Esto es poliestireno, no es icopor, sino poliestireno. Entonces lo que se hace es, vamos a ver si aquí está enseguida, bueno, la forma como fue la bovedilla, pues al interior tiene unos elementos de refuerzo, pues es difícil hacerla totalmente llena, o perdón, totalmente desocupada, pues porque se va a caer esta parte superior, entonces pues le hacen estos refuerzos. Bueno, aquí está la forma. Entonces se tiene unas viguetillas para posteriormente fundirlas en concreto. Se funden en concreto después. Pero se colocan las viguetillas y sobre las viguetillas, con las pestañas que les mostré en la anterior, se soporta el casetón. Ese casetón, pues si se quiere se retira, si no, no. De todas maneras, lo que va a resistir es el concreto. El casetón simplemente es la forma de ubicarlo. Entonces, luego se funden tanto las vigas como las plaquetas o las viguetillas y pues queda un sistema relativamente monolítico. Esta es la forma pues en que se trabaja este sistema de casetón en poliestireno. Bien, el apuntalamiento pues normalmente se hace con estas distancias dependiendo de la longitud que haya o la diferencia, perdón, la longitud no, el ancho que pueda tener el sistema que se utilice. Aquí entre estos iría el casetón, y sobre estas soleras irían las viguetillas. Como les digo, depende del sistema que se vaya a utilizar. Y aquí está entonces la forma, aquí están ya los elementos, tanto los horizontales, pues estos horizontales como estos transversales. Estos son los que soportan todo el sistema y estas son las que soportan las viguetillas. En este caso se están utilizando especies de bloques de poliestireno, pero pónganle el material que quieran. Póngale bloques de casetón de guadua, póngale bloques de bloquelón de arcilla, póngale bloques, si los quieren, madera. Es decir, el sistema, este tipo de sistema de losa aligerada, se llama así losa aligerada, pues puede resistir muchas cosas. Entonces, pues
como quieran, de hecho. Entonces este es el sistema de apuntalamiento con unos elementos transversales, estos que vienen soportando directamente la plaqueta, y los parales que van soportando todo el sistema. Aquí ya otra forma, pues la forma de hacer el montaje. Primero se ponen los soportes, los parales, luego se colocan estas viguetillas que pueden ser prefabricadas, si las quieren en madera, si las quieren en metálicas, si las quieren en concreto prefabricado. El hecho es que cualquier sistema se adopta a la forma de construir el sistema de las bovedillas. Perdón, jóvenes, un momentico que estoy tomar agüita. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Sí estoy con ustedes? ¿Están conmigo o no? Sí, señora, se está escuchando bien. Sí, bueno, ok, bien, gracias. Bueno, entonces este sistema se presta pues para hacer placas de cualquier edificio. Ustedes lo quieren hacer en una casa, pero también lo quieren hacer en un edificio, pues lo pueden hacer perfectamente. En este caso es una losa aligerada con casetón. El casetón sería esto, o la bovedilla, pues, el casetón. Bueno, en este caso entonces miramos la forma en que se va colocando, pues es muy sencillo. Esta es una de las características que hace este sistema bastante versátil, que usted puede hacer el roto en cualquier parte y pues simplemente si no le sirve, pues le echa un poquitico de algo, lo pone con un plástico, le echa cinta pegante y ya queda subsanado. Cualquier parte puede hacer el hueco, perfora las paredes y ya coloca todo lo que son los sistemas de servicios, de acueducto, alcantarillado, redes eléctricas, en general, cualquier cosa que se necesite. Usualmente algunas van por dentro y lo único que asoma es una punta, o como en este caso que están todas por fuera y se incluyen o se incorporan al casetón cuando se van a hacer cambios para diferente piso o van a trasladarse a algún otro sector. Por ejemplo, para trasladar de este sector a otro sector del apartamento, pues no necesariamente va por encima de la placa, sino que puede ir atravesando las bovedillas. Y aquí está pues la parte superior, lo que va a ser la placa de soporte. Realmente pues lo único que hace la bovedilla es evitar el consumo de concreto. Entonces simplemente se pone una malla electrosoldada suficiente como para soportar el peso de la carga que vaya a haber aquí. Carga vivas, cargas muertas, ya sea de habitaciones, ya sea centros comerciales, garajes, en general, parqueaderos, mejor dicho. Entonces eso es lo que va a soportar este elemento. El espesor de la placa depende de esa carga que vamos a tener. Entonces, si son cargas de apartamentos en general, pues son más bien delgadas, pero si ya tenemos centros comerciales, bibliotecas, universidades, colegios, parqueaderos en general, pues ya el espesor va a ser mucho mayor. Bueno, aquí está ya el vaciado, ya tenemos todo listo. Miren ustedes la separación de la malla, es una malla muy abierta, pues normalmente esto puede ser para viviendas muy pequeñas, unifamiliares, que no van a tener unas concentraciones muy altas de carga. Y está listo el formaleteado, aquí pueden ver ustedes ya el borde de la formaleta de la placa, que es más o menos lo que se está planteando aquí en el dibujo. Eso es lo que se tiene aquí al lado. Pues se va a fundir pues completo, parejo. Y ahí está pues ya al final tanto la parte superior, en este caso pues se tienen ya las tuberías que se van a utilizar para los aparatos eléctricos, sanitarios en general, luego la colocación de los muros, pero pues este es el acabado de la placa, que pues a simple vista pues uno no puede determinar en qué se ha construido, salvo pues que se vea esto, por ejemplo. Esto es casetón, miren aquí se ve el límite del casetón sobre una viguetilla metálica, en este caso. Y como les digo, cambien este casetón de poliestireno, cámbienlo por un casetón de guadua, cámbienlo por un casetón de ladrillo, en general, puede ser cualquiera.
¿Qué es lo que va a cargar realmente? Pues son estas vigas y estas viguetillas, junto con la placa superior. Eso es la forma de esta placa. En este caso, entonces, hay unos casetones recuperables. Como les decía, el de poliestireno, pues el mismo que vimos ahora, que pues tiene una forma especial. Simplemente este es el borde del casetón, esta es la viga, él es redondo precisamente para facilitar la extracción del elemento. Por ejemplo. Entonces, normalmente este tipo de placa, que es una placa bidireccional, que lleva refuerzos en todos los sentidos, pues va a llevar mucho hueco, pero pues también va a llevar mucho refuerzo. Estos huecos, estas casetones que al parecer son de plástico, digamos un polietileno de alta densidad, tan pronto se quiten estos elementos, los parales de la parte inferior, se recuperan y sirven pues para los siguientes. Es un elemento muy económico y pues nos da un muy buen resultado en el caso de la construcción, la fabricación de las placas. Este sí es poliestireno. Normalmente estos sectores junto a las columnas pues se construyen en una losa maciza para darle mayor fortaleza. Probablemente estos sean unos parqueaderos o algo, pues porque pues el tamaño del espacio es bastante grande para poder recibir todas estas viguetillas. Y esta es la parte inferior. Después de que se ha retirado el casetón, pues simplemente se deja a la vista, más o menos algo parecido a lo que tenemos en la universidad, aunque en la universidad se utilizó casetón de guadua, es un poquito medio chambón, pero bueno, se utilizó casetón de guadua recuperable. En este caso, pues es un casetón pues muy elegante, pues da muy buen acabado y se presta para esto. Simplemente se pinta después en color de cemento y ya. Se dejan las tuberías por fuera, que es lo que se hace en la universidad, por ejemplo, lo que hicimos en la universidad, y se tiene ya un acabado pues más presentable. O si se quiere, que es a gusto del consumidor, se saca el casetón de allá para reutilizarlo y luego se ponen unos elementos con falso cielo raso, con cualquier sistema de cielo raso pues, de los que se tienen hoy en día. Ya un poco más resistente, no solo para la construcción en sí, pues para que aguante un tamaño tan grande de concreto, sino para la reutilización. Están los casetones que son en fibra de vidrio, que son recuperables, y ahí pueden ver ustedes que ya se ha desencofrado toda la placa, y este operario pues está recuperando el casetón. Estos casetones pues son de muy fácil reparación en caso de daño, además de que son muy resistentes, un poco pesados, pero son muy resistentes y para un edificio grande pues puede soportar fácilmente el reuso con muchos reusos. Y esto pues es una buena metodología. Son casetones de bolsas inflables. Simplemente una bolsa plástica de polietileno o de alta densidad, de una capa bien gruesa. Simplemente se inflan y se utilizan exactamente como cualquier otro casetón. Al finalizar, pues simplemente se le quita la válvula, se desinflan, se sacan, se limpian y vuelven y se reutilizan. Esta es otra forma pues fácil de trabajarlo. Otra forma de hacer aligeramiento es mediante la utilización de plaquetas y viguetas prefabricadas. Entonces, pues esto lo que nos da es una versatilidad y una rapidez muy grande, porque mientras estoy haciendo, como en este caso, por ejemplo, mientras estoy construyendo el edificio en algún sitio, en otro o en el mismo sitio cerca, en un espacio específico, se están prefabricando las viguetas y las plaquetas. En este caso, pues se muestran las viguetas, que en el momento en que se vaya a construir, cuando ya se salga de cimentación y se empiecen a hacer las columnas de primer piso, pues ya debe haber una cantidad suficiente de esto para empezar a ponerlo, y la demora pues es mínima. Esto obviamente pues requiere de algún costo adicional en cuanto al mantenimiento, pues a la operación del taller en donde se van a hacer estas viguetillas, pero pues por razones obvias pues nos va a ahorrar un costo tremendo, porque estamos trabajando dos actividades o tal vez más actividades a la vez. Eso nos va a recuperar mucho tiempo. De manera que pues, a la larga sale mucho más económico, puesto que, como dice el dicho, pues el tiempo
es oro. Si yo ahorro tiempo, pues estoy ganando dinero. En este caso, entonces, vemos la parte superior, estas son unas losetas, de manera que aquí ya lo único que queda es echar la capa de concreto. En el borde, aquí en el borde lateral, en estos bordes, aquí en donde están, se han fundido previamente las vigas, ya se han colocado las viguetillas. Aquí en este espacio por donde va la junta, están las viguetillas. Lo único que se hace es poner aquí las plaquetas y ya, esas plaquetas son las que traen el refuerzo. Entonces, como pueden ver ustedes, pues las placas son algo pues que hemos idealizado demasiado y hemos considerado que la placa pues es una cosa del otro mundo y que si se rompe una placa pues se daña. En este caso pues yo puedo romper toda esta placa, quitar todas estas plaquetas y cambiarlas si es necesario. Obviamente pues lo único que debo mantener son las viguetillas y las vigas, pero no hay inconveniente de que el edificio se me vaya a caer porque pues pasó esto. Tal vez era la creencia anterior de que teniendo una placa reforzada muy gruesa, pues sí íbamos a tener mucha resistencia, y pues tenemos todavía por ahí en algunos edificios, específicamente el del Colegio Tolimense, con placas de 40 centímetros prácticamente macizas. Eso pues son unos pesos extraordinarios y son edificios de 5 pisos que pesan lo que hoy pesa un edificio de 20 pisos, porque pues los gastos en concretos y muros eran cosa aterradora. Entonces aquí lo único que resta es echarle el acabado en la parte superior y ya. Más o menos esta es la forma, la metodología. Entonces en la parte inferior viene el soporte, una cercha para soportar, se nivela, se aploma, se ponen las viguetillas que aparecen aquí, se funden las vigas, no viguetillas porque ya vienen fundidas obviamente, se funden las vigas y después de fundidas las vigas entonces se colocan las plaquetas de entrepiso ya. Aquí está por ejemplo una construcción con esta metodología. Se formaletea estas viguetillas, pues ven ustedes que tienen unos pasadores, son unos pasadores para unir la viga con la viguetilla, pues para darle una mayor seguridad. Estas viguetillas son las que se traen de afuera. Se funden las vigas y así queda así. Sobre esto, pues si se quiere, hasta se puede trabajar. Miren, aquí ustedes esta parte la están trabajando aún sobre este sistema sin las plaquetas. Y posteriormente se ponen estas plaquetas. Estas que hay aquí se han puesto específicamente para la circulación. Y seguramente a los lados, por todos los lados para la circulación. Aquí al interior pues nadie está trabajando, no tienen que hacer nada, entonces se puede dejar para después. Se le da un margen de, por ejemplo, de curado o de construcción a las plaquetas. Ya cuando se haya desocupado la gente o alguna cosa, vienen, se ponen las plaquetas sobre los vacíos y luego se funde la parte superior, la placa final del sistema. Aquí está. Este mismo sistema, por si acaso ustedes no me lo creen, se puede utilizar en edificios grandes. En el caso específico en Ibagué, el edificio del Centro Comercial Conveima fue construido con esta metodología, exactamente igual. Si bien es cierto, esto es en Manizales, pero la fotografía puede ser, si yo la quiero hacer pasar, como la fotografía de la construcción del Centro Comercial Conveima. Exactamente igual, el mismo sistema constructivo con viguetas y plaquetas prefabricadas. Obviamente estos sistemas rinden mucho porque básicamente la demora va a ser en la construcción de las columnas. Después de las columnas se hacen la formaleteo y se funden muy rápido las vigas y se puede continuar sin ningún inconveniente porque no hay que esperar a que se frague, a que se cure, a que sean los 28 días para poder seguir directamente. Y estas plaquetas pues están construyéndose en serie, todas eso en una sola formaleta y construya y haga y fabrique plaquetas en cantidades. Se construyen en un sitio adecuado, simplemente después es el transporte, el traslado y la colocación. Es un sistema que se facilita mucho para la construcción. Y esta pues es la parte como... Sistema porticado, ¿cierto? ¿Perdón? ¿Eso sería sistema porticado? El anterior, este sistema sí es un sistema porticado, correcto. Son los pórticos que se los determinan las vigas, sistema de vigas y columnas, donde yo construyo y después relleno. En este caso, las placas como tal no son diafragmas completos, simplemente lo que hacen son unir estos elementos
Es decir, los elementos que hacen el esfuerzo realmente son estas vigas principales. Estos elementos posteriores más, si se puede de alguna manera cambiar una vigueta de estas, si está partida se puede cambiar y el sistema no va a colapsar. Correcto. Y esta es la forma en que se ve. Esto es un sistema constructivo, el mismo sistema constructivo, específicamente en el caso de viviendas de interés social, en donde se dejan a la vista. Aquí está la vigueta, están las vigas principales, que son esta de aquí y esta de acá, bueno, y esta de aquí también, que recogen estas viguetillas. Luego se le ponen las plaquetas encima y le hacen una tortica, como esta que se ve aquí, espera a ver si está, no. Una tortica que se hace en la parte superior para dar el acabado final. Sobre ese acabado entonces vendrá ya un alistado de piso para pues, hacer el acabado final, y ya sea en baldosa, bueno, lo que se quiera poner, madera, baldosa plástica, baldosa de cemento, baldosa de mármol, bueno, cualquier cosa. Profe, entonces profe, usted entra... esa tortica que usted dice que le hace encima a las placas, ¿es solo concreto o también lleva malla? No, la malla ya está, la malla está en la plaquetilla, en esta plaqueta. Las plaquetas. La plaqueta es la que lleva la malla. Normalmente es una mallita muy sencilla. ¿Por qué? Porque resulta que cada plaqueta, ¿cuántas personas caben en una plaqueta de esas? Escasamente una persona. Ahí puede ver más o menos usted el obrero encima. Y una persona que pese 100 kilos, esos son 100 kilos por metro cuadrado, realmente la carga no es mucha, y esas plaquetas pueden resistir, hay 200, 300 kilogramos por metro cuadrado. De manera que es muy resistente, ¿no? Uno creería que es muy frágil el sistema, pero el sistema es bien robusto. Lo único es que algunas veces, cuando son así en serie y para este tipo de sistemas que no es muy controlado, estas plaquetas a veces no quedan muy rígidas, o las viguetas no quedan muy lisas en la parte superior, y entonces quedan unos huequitos aquí en el empalme entre la plaquetilla y la viguetilla. Entonces pues ahí se llenan después con concreto, se hacen unos arreglos con pañete, pues no quedan muy elegantes, pero funcionan, esas plaquetas funcionan de esa manera. Y en la parte superior va el concretico de acabado. Algunas veces algunos constructores un poco más, no sé, diría yo, si temerosos o responsables, le ponen una malla electrosoldada muy delgada, como por dar un factor de seguridad adicional. Entonces encima le ponen. Sobre todo, y más que todo, lo ponen en cubiertas que van a recibir, que van a ser terrazas, por ejemplo. Porque pues, se sabe perfectamente que la acción del calor del sol pues, va a ser muy complicada, ¿no? Y así quedan. Ya si la persona quiere, después simplemente hace un sistema para poner el cielo raso, lo atornilla a estas viguetillas y cuelga de ahí el sistema. Eso es lo que se hace con los sistemas de esos falsos cielos rasos. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? Sobre el sistema constructivo de placas. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Existe algún criterio para saber cuándo usar losa maciza y cuándo aligerada? Porque, digamos, pues, hacer una losa aligerada, digamos, de una losa pequeña, pues, creo que sale hasta más caro. Pues no tiene por qué salir más caro. ¿Por qué dice que sale más caro? Pues digamos la traída de los casetones y todo eso, pues en una losa pequeña como que no. No, evidentemente en una losa, pues para una casa, pues usted va a hacer, pues normalmente no se va a utilizar el casetón de guadua. Ahora, los casetones de guadua normalmente se hacen en obra, porque pues no, salvo que sea un edificio muy grande que simplemente lo hacen, se consigue un taller o un lote cercano y se hace un transporte, eso no pesa absolutamente nada. Es muy rápido el transporte, muy liviano también. Pero entiéndame una cosa, la utilidad, la versatilidad no es el término. La determinación de qué sistema utilizar se hace el análisis de costos. En el análisis de costos,
puede que en principio tenga algún costo adicional. No, pero es que yo voy a arrendar una bodega, es que yo tengo que tener personal allá tengo que tener un oficial que sea el director de eso. Entonces, en principio puede haber unos costos adicionales, pero cuando usted se dé cuenta de que de un momento a otro, en el primer y segundo mes ya terminó toda la plaquetería y toda la biguetería, pues listo, usted ya puede despachar el personal, lo único que va a tener de pronto es pagar el celador, o si tiene ya forma en la obra, traslada todo eso, se acabó la bodega, ya la puedo entregar y ya tengo todo el sistema de plaquetería listo para colocar. Entonces, ese tiempo que yo me estoy ganando ahí, vale un poco de plata. Entonces, es relativo el hecho de que sea más o menos costoso, porque puede que el sistema como tal, viéndolo individual, puede ser más costoso, que no lo creo, porque es más, tiene unos ahorros brutales, perdón el término, pero son ahorros brutales de concreto. Entonces, pues es muy sencillo. Estos sistemas vinieron a revolucionar por completo la construcción de las viviendas, más que todo de los edificios. Hoy en día ustedes van a ver y no hay un edificio, hoy no se están construyendo edificios, bueno, salvo los del sistema industrializado, que son concretos macizos, pero pues son de 7, 8 centímetros. Pero hoy en día no se construyen edificios como tradicionalmente se hacían, que eran edificios con placas, con losas macizas. Eran losas de 20, 30 centímetros. Mi casa tiene un edificio, es una casa de 2 pisos y la losa es de 30 centímetros de espesor, maciza. Entonces, pues, eso es brutal, esa vaina es aterradora. Eso con la cuarta parte del concreto yo hago las 2 placas y me sobra concreto. Realmente es así. Entonces miren ustedes que en el solo concreto hay un ahorro tremendo. Y si fuera de eso yo le adiciono el tiempo, hágame el favor. A ver, aquí ha habido, pues de pronto usted ya, hoy en día ya se ha crecido mucho la ciudad y pues es difícil reconocer a los contratistas que en un principio construyeron la ciudad. Entonces hay muchos, perdón, hay muchos barrios que fueron construidos por un profesional, un ingeniero, un arquitecto, que se dedicaron a construir. Y créanme que la gran mayoría de ellos hizo este sistema, porque es un sistema supremamente versátil y da unas economías tremendas. Son personas que llegan y dejan un lotecito y ese lotecito se maneja fácilmente con un oficial y un par de ayudantes. Se ponen a construir y todos los días hacen el mismo rutina. Tienen unas formaletas metálicas que eso no se van a deformar, no se van a dañar. Construyen y fabrican y al día siguiente desencofran, lo ponen a curar una sobre otra, como la fotografía que les mostré, hay unas viguetillas una sobre otra y ya. Y cuando menos piensan, ya tienen el consumo, la producción de todo la necesidad de un barrio. Bueno, un barrio, hablemos de 4, 5, 6 casas. Usted se imagina que usted como constructor está haciendo 6 casas. ¿A qué costos? A unos costos muy bajos y las vende por metro cuadrado, el metro cuadrado que usualmente se pague en el área. Ya no está cobrando los costos directos más los costos indirectos y unas utilidades, no. Está cobrando ese al costo comercial, a unos costos muy bajos, pero tremendamente bajos. Pero bueno, como les digo, si se hace el análisis de costos y consideran que es más fácil hacerlo de esa manera, lo pueden hacer. Pero créanme que la mejor manera son estos sistemas de construcción aligerados. Pueden ser prefabricados o pueden ser aligerados. El secreto de los grandes edificios, no me están preguntando, pero el secreto del Burj Al Arab, del Burj Khalifa, perdón. El secreto fue que tenían muchas cosas prefabricadas. Por ejemplo, toda la ventanería llegó armada. No fue sino subirla, pegarla y ya quedó puesta la ventanería. No como nosotros que tenemos que en algunas partes mandarlas a hacer, hacen en alguna parte la ventanería, en otras partes hacen los vidrios y cuando llegue la ventana, después de que la ventana esté puesta, entonces ponemos los vidrios. No, allá fue todo de una vez. Y algún edificio, si no estoy mal, fue el edificio, bueno, algún edificio de estos grandes que se hizo que cada apartamento era hecho aparte. Entonces en algún sitio tenían arrumados apartamentos como si estuvieran arrumando containers. Y después lo único que hicieron fue simplemente despacharlos en tractomulas, una grúa llegaba, levantaba y pegaba un apartamento junto a otro, junto a otro, junto a otro, y simplemente lo que hacían era empalmar las tuberías de acueducto sanitario en general, hacían un empalme y se acabó el problema.
Entonces el sistema de prefabricado nos habilita, porque es que al mismo tiempo es lo importante. Si yo contrato para venta un apartamento, que digo yo que lo voy a entregar en 2 años, pero lo entrego en 1 año, a ver, estoy recibiendo la plata 1 año antes y estoy haciendo uso de esa plata 1 año antes. Eso es mucha plata, eso significa la disminución en los costos financieros, que es una cosa tremenda. Entonces, pues, igual depende del estudio. Ahora, si ya un ingeniero tiene todo montado para hacer un sistema, pues considero que ya cambiar de sistema pues le puede quedar más costoso, porque pues va a tener un lucro cesante, una formaletería, equipos ya dispuestos para eso, ¿no? Por ejemplo, un contratista que tenga formaletas de sistema industrializado, créame que por más económico que le salga, no va a cambiar a un sistema tradicional en donde esté utilizando biguetería y plaquetería. Porque pues ya tiene todo un montaje que dejarlo por ahí le va a significar un poco de plata. Y es hacer un nuevo montaje. Eso significa también inversión bastante grande. Bien. Entonces, ¿cómo vamos? Hasta aquí. Bien, profe, excelente. ¿Pueden ver este? Sí, profe. Bueno, me disculpan que este tiene como 100 y pico de páginas, pero no las voy a utilizar todas, voy a pasar algunos. Yo se los puedo pasar, pero quiero mostrarles cómo son las construcciones en el sistema del drywall, comúnmente conocido, o muro seco, como se traduce. Bueno, esto es de la Eternit peruana y vamos a pasar unas diapositivas aquí. Todo lo que ven aquí, todo esto es el sistema drywall, que son placas de celulosa. Algunas otras tienen algo de cemento, que son las que van al exterior, que tienen fibrocemento para poder hacer este tipo de construcciones sin que los afecte la intemperie. Y pues pueden trabajarse fachadas muy grandes, aparentemente sin ningún tipo de empalme, y pues nos da muy buena apariencia, supremamente livianas, que no van a generar un riesgo en caso de sismos. Y aquí más o menos como empieza a trabajarse la forma, ya miraremos cómo, donde hay una cantidad de parales verticales, con unos travesaños y unos cubiertas. En este caso, pues es como una terraza que se está terminando. Todos estos acabados, todos los tipos de acabados son drywall. En algunas edificaciones de acá de la ciudad se están trabajando mucho estas paredes externas. El edificio, ¿cuál es que es? El que queda, el M30. El M30 tiene unas fachadas externas en este sistema, que pueden darse formas, y con la utilización de masillas y algunos otros elementos de pinturas, y obviamente los tableros, pues pueden hacerse y dejarse a la intemperie, es decir, que sufran pues, un mayor deterioro. Evidentemente se deterioran pues, las uniones y estas cosas, pero pues el mantenimiento que se le debe dar, pues es un mantenimiento más o menos, digamos, pues no permanente, pero sí no se puede dejar mucho tiempo sin hacer el mantenimiento. Bueno, vemos acá entonces las placas, lo que llaman G-Plaque o Superboard. En general, el Superboard es la placa que va al exterior. La otra es una plaquita normal, la que va al interior. Los perfiles que son en lámina galvanizada. Esto es latón, no es tampoco una cosa del otro mundo, muy resistente, en latón. Y pues obviamente el espesor irá de acuerdo con el espesor del muro que se quiera construir. Los muros del edificio nuestro, del edificio nuevo, el de la 10 entre primera y segunda, los muros son hechos en drywall. Dependiendo de lo que se quiera, asimismo se utilizarán los rellenos. El cielo raso, nosotros no tenemos cielos rasos, pero se pueden hacer en el mismo sistema. Y se utilizarán algunas, bueno, las masillas y las cintas es requisito indispensable, pero se pueden utilizar rellenos entre losa y losa. Como va a quedar este vacío, pues entonces se puede utilizar rellenos si se quieren hacer insonoros, se quieren hacer aislantes del calor, bueno, obviamente del frío,
del ruido en general. Estos son fachadas construidas con este sistema. El superboard es la placa externa que tiene fibrocemento, y las placas de yeso o G-Plaque común y corriente, que son las más delgadas, más livianas, pero pues más frágiles, pero iguales son aislantes. Estas no, esta G-Plaque, para ellos se llama G-Plaque, no es resistente al agua. Entonces, pues esa es la diferencia entre la superboard y el G-Plaque. ¿Perdón? Okay. Los parales, estos huecos que tienen estos parales, como los ven aquí, son los huecos que se utilizan para incorporar las tuberías. Al interior de esos tableros pues, van todas las tuberías, van las tuberías eléctricas, de sistemas, algunas hidráulicas, y pues en alguna parte podrán ir algunas sanitarias. Los espesores pues varían dependiendo de la carga que vayan a utilizar. Si tenemos unos sistemas, por ejemplo, externos que vayan a tener el superboard, hay fachadas que son directamente la pared. Por ejemplo, a ver si me acuerdo, en la ciudad de Armenia, el Palacio Arzobispal, todas las fachadas son en superboard, incluidas las de calle, porque algunas veces se hacen las superiores, pero las de calle, las que donde pasa la gente, las hacen en ladrillo. Allá no, allá las hicieron todas en este superboard. Entonces, dependiendo del sitio en donde esté esa pared, asimismo se utilizarán los espesores, estos espesores que hay aquí, que ven ustedes, de 0.45 hasta 1,5 milímetros, para darle un poco más de rigidez al sistema, pues que la gente empuje las paredes, le pegue a las paredes, entonces que haya una mayor resistencia pues, por parte del sistema estructural. Y pues ya los diferentes perfiles que se van a utilizar en el interior. Aquí se ven los parales o los rieles, de acuerdo con donde se vayan a utilizar. La tornillería es una tornillería que sirve para hacerlas con martillo, digamos, con dispensador, o pues con un atornillador normal. Son tornillos especiales. Algunos vienen tornillos plásticos, porque pues el sistema de drywall no es un sistema así como del otro mundo, ¿no? Obviamente las paredes no se hacen para darles patadas. Esa es una de las razones por las cuales el sistema es tan frágil. Así como en las películas, cuando sale Terminator de un lado y atraviesa una pared y coge al otro, pues literalmente eso se puede hacer. Usted le da golpes de patadas a una pared de esa y la rompe. Porque pues en teoría los japoneses en lugar de esto utilizan papel. Entonces pues las paredes son algo que nos hemos inventado nosotros, sobre todo nosotros los pobres, digo los pobres, los de Latinoamérica, nos hemos inventado un sistema que no lo tienen los países ricos, es extraordinariamente resistente. Pues yo no me explico para qué. Porque pues una pared está ahí, y yo una pared de ladrillo o una pared de drywall, pues yo la respeto, y yo entro a la pieza, o entro a la habitación, o entro al habitáculo, entro es por la puerta, no atravesando las paredes. Y nosotros pues de sofisticados hacemos paredes en ladrillo. Pero en fin, esos son los gajes que pagamos nosotros los pobres. Ya son sistemas, estos son los chazos metálicos, en caso de que se vayan a colgar o a empalmar una pared con otra. Estos son los fulminantes para clavar para fijarlos pues al cielo raso o al piso, o a paredes pues que ya estén fijas, pues paredes de ladrillo de concreto. Entonces se utilizan estos elementos que son disparados con una pistola, y aquí esto parece una bala, pero realmente es un fulminante que lo que hace es clavar estas puntillas en los elementos duros, vigas, baquetas, columnas, pisos, cielos rasos. Y en general esto pues es el sistema. Lo que les decía de los rellenos, en este caso están rellenando en fibra de vidrio. La fibra de vidrio es muy buena aislante, tanto aísla del sonido como aísla del calor o del frío. Se utiliza entonces, pues un poco costoso, pero es muy eficiente. Entonces, primero se ubican, como pueden ver aquí ustedes, se ubican las tuberías
muy seguramente acá en esta parte va a haber una conexión eléctrica. Después sale hacia arriba, hacia la lámpara, y viene de alguna pared pues, que traiga la red de por allá. Se coloca eso y luego se cortan. Aquí en este bulto vienen las telas, eso es una lana, pues, dependiendo del espesor. Se pega o se coloca ahí, porque ni siquiera se pega, porque como estos perfiles tienen pues una hendidura, se meten en la hendidura y listo, ya quedó listo para venir y colocar la otra plaqueta aquí a este lado. Estas son las cintas y estas son las masillas que se utilizan para finalizar el sistema. Y aquí está, miren ustedes, una vivienda de 2 pisos. Lo único que tiene que esta vivienda fuerte son unas columnas de soporte para la placa, porque pues, la placa sí, pues, es más, la placa lo único que tiene son perfilería. Aquí en este piso se puede utilizar superboard, esa separación que hay entre las viguetillas es hecho específicamente para eso. Entonces, miren ustedes que es más bien, vienen muy unidas, muy juntas, es para al interior todo este piso, el piso se va a hacer en superboard. Todo esto es un elemento, miren ustedes, una casa pues como, pues no de papel, pero sí casi que de mentiras, la puede desbaratar de un día para otro, pero es hecha todo en perfilería y es hecha todo en este sistema constructivo. Estos son los muros, muro liviano o drywall, que lo reconocen otros. Simplemente ahí está lista para empezar a pegar tableros. Y este tipo de construcción igualmente tiene el mismo sistema. Tal vez el piso superior es el que tiene ese sistema. Bueno, aquí está la forma. Ahí pueden ver ustedes que el piso superior es el que tiene el sistema, bueno, aunque el inferior también. De placas, son muy rápidos, es muy rápido, son acabados bastante rápido, muy livianos y relativamente económicos. Nuevamente la economía también tiene que ver con el tiempo que se vaya a hacer. No tiene que ver con la durabilidad en teoría. Yo no sé si yo mandaría a hacer una escuela en drywall. Sí es complicado a veces hacer una universidad. ¿Por qué? Pues los chicos son muy quietos y con el primero que hunda un lápiz en una pared de esas acaba toda la pared ya perforada. En este caso, pues miren ustedes el edificio que hemos mostrado aquí al principio. Este es el esqueleto. En una parte pues se hace un sistema de vidrio muy transparente, muy translúcido, pero en esta otra parte se hace un sistema con drywall, con ese superboard, fachadas en superboard. Bueno, aquí está entonces ya la forma de hacerlo. Estos rieles van a recibir estos parales, encima hay otros rieles, y en algunas partes tenemos unas riostras que lo que hacen es soportar todo el sistema y evitar que se vaya de lado. Este es el esquema. Bueno, un plano, ya lo vamos a pasar. Son los planos. Aquí está un detalle de cómo se hace. Este es el riel inferior, estos son los parales, y este es el arriostramiento. Se hace diagonal para evitar el movimiento lateral y que pues estos parales comiencen a quedar a la deriva. Bueno, aquí están los planos, más planos. Proceso, pues ya ven ustedes, aquí está, miren. Esto es lo que estos son los chazos. Esto es un chazo para colocar sobre piso en concreto. Es un chazo que en la medida en que se va atornillando, va entrando, él va abriéndose y va apretando más. Esa es la razón por la cual se colocan aquí sobre pisos, en este caso. Pero este es chazo, no es un perno pues de colocar con pistola. Ya este pues, es el piso acabado. Sobre él se dejan listos las tuberías de todos los servicios y luego se empieza a poner los acabados de drywall. Y aquí está pues, la forma en que se van haciendo. Se colocan los rieles, se arman las paredes. Aquí están los parales, ven ustedes las perforaciones. Las perforaciones deben ir simétricas pues, a la misma altura para en tal caso no tener que hacer doblage de tuberías. La forma en que se arma el piso. Estando aquí en esta forma comienzan a hacerse las perforaciones. Son unos con los tornillos que les he mostrado.
Aquí están los detalles cuando se encuentran dos tabiques. Este es uno, este es otro. O estos son dos, y aquí está, y aquí se puede dejar algún elemento, se unen estos para dar como una especie de columna, como para que quede un poco más rígido. Bueno, hay unos espaciamientos, esta es la forma. Entonces ya después de que está colocada, en este caso no se hace ningún relleno al interior, es simplemente un muro divisorio, sin muchas especificaciones. Y para poder dar la curva, pues la curva se logra mediante la colocación de muchos parales para que puedan dar la forma. Luego se va colocando, y en la medida en que se va colocando con un taladro se va atornillando. Los tornillos se los ponen al taladro directamente y él perfora tanto la placa como el paral. Y ya, y quedan apretados. El tornillo queda un poquitico sumido de la pared, del paramento, digamos, para luego hacer un enmasillado y colocar la cinta, que es la que nos va a dar el acabado final liso. Bueno, aquí ya está la colocación, los parales, aquí están más formas de cómo colocar la madera a los elementos metálicos. Este es el elemento metálico, el perfil. Se coloca al interior un bloque de madera y, por ejemplo, en el caso específico, el marco de la puerta se enchaza a la madera existente al interior y ya queda pues un acabado en donde usted tiene los muros en drywall, pero el acabado tanto de ventanas o puertas en madera. Puede ser una forma, y ahí está la manera como se hace. Aquí está la colocación de las instalaciones. En este caso, estas son las tuberías eléctricas, pues van por los huecos previamente ya, bueno, ya vienen listos desde la fábrica, ¿no? Aunque algunas veces sea necesario, por alguna razón, por ejemplo, ubicación de un televisor en un sitio que solamente lo quiere el dueño, entonces toca llevar hasta allá la tubería, entonces habrá que hacer perforaciones en otra parte. Y en este caso se tiene específicamente unas tuberías que pues al parecer es agua caliente, porque son de bronce, en este caso. Pero pues es la tubería sanitaria. Ven ustedes, esto es un sanitario, también se hace en drywall. Lo único que se protegería con el superboard sería la zona de duchas. Es la zona de duchas, pues para que no haya inconvenientes, se puede hacer en el superboard y se forra en común y corriente, como se forra un sanitario con la losa, con la porcelana sanitaria. Bueno, aquí está la forma específica de hacer ese pase. ¿Cómo se hacen las instalaciones sanitarias? Van al interior. Estos tubos van en alguna parte de los muros o de las placas en donde se van a pasar todas las tuberías que se recojan. Y miren ustedes aquí, todos estos punticos blancos son los tornillos. Entonces al interior, por dentro de esto, había un paral o un travesaño o un perfil, y lo que se hace es que se pega la lámina con estos tornillos. Luego se enmasilla para que quede a nivel, por eso les decía que debe quedar el tornillo incrustado un poco en la lámina, para que después al echar la masilla esto se empareja, se pinta y ya quedó listo. Queda fijo este elemento allá y simplemente lo que se hace es colocar las cintas, así como aquí esto aquí hay una cinta que empalma una lámina con otra lámina. Se empalman y después ustedes ven unas paredes, unas paredes muy grandes sin ningún tipo de unión aparentemente, pero resulta que estos sitios se han manejado muy bien con masilla y luego con pintura. Y pues todo esto ya son ejemplos de cómo se hacen estos sistemas. Pues pueden ver ustedes que son pues vanos muy grandes que aparentemente pues darían una dificultad en la construcción, pero pues realmente no es mucho el misterio, son simplemente elementos. En este caso este elemento viene colgado del cielo raso, de la pared, de la placa. Viene colgado y lo que se hace es simplemente pegar las láminas como están aquí. Estos son entrepisos que se trabajan aquí tenemos una placa de cemento en superboard. Bueno, no es de cemento, sino una placa superboard que tiene incorporado cemento, es un asbesto cemento o una fibra cemento. En bajo van los perfiles en acero.
va la plaqueta, un pequeño refuerzo como para curarse uno en salud, y en este caso pues va el acabado que se quiera poner, unas baldosas, madera, creo que quiera. Aquí se está trabajando cubiertas para cualquier tipo de vivienda en general, y pues ven ustedes que la teja pues es una teja común y corriente. En este caso parece ser una teja de asbesto cemento, y aquí pues de la misma manera, aquí se hacen los empalmes con chazos o con remaches. Más ejemplos del mismo sistema. Esta es el acabado y este es la fabricación, la colocación de las láminas de drywall. Lo mismo, miren ustedes, unas paredes bastante grandes. Esto es un teatro. Este es el acabado y aquí está la forma cuando se estaba construyendo. Aquí en este tipo de construcción se puede trabajar ¿cómo se dirá? La forma es muy adecuada, el término muy adecuada para teatros. Los teatros, ustedes saben que entre menos vibraciones tenga mejor, entre más aislamiento haya, pues mucho mejor. Entonces estas paredes muy seguramente, aunque no lo muestran ahí, muy seguramente tienen lonas o, perdón, eso se llama, fibra de vidrio, se me olvida el término exacto. Son espesores bastante gruesos, que lo que hace es que cualquier vibración que llegue a la pared es absorbida por la fibra de vidrio. Entonces se pueden tener teatros o cinemas bastante acústicos, que escasamente se oiga, solamente se oiga directamente lo que está dando las bocinas pues, de la película, o directamente la voz de los que estén trabajando con teatros, por ejemplo. Profe, ¿eso también se le puede llenar con icopor? Claro, claro. Bueno, es más, se me olvida decirles, gracias, puede llenar con lo que ustedes quieran. Entonces, usted quiere una lámina de poliestireno, le puede poner láminas de poliestireno, un poco más económico, igual sirve para aislante tanto del frío como del calor, como del sonido. Puede utilizar, hay una cosa que se llama algodón. El algodón, cuando se está haciendo el trabajo del algodón en las fábricas en general, va quedando unos pedazos de algodón que ya casi que no sirven. Entonces lo que se hace es que eso sea pelmaza y se hacen una especie de cobijas de ese material. Ese se utiliza ahí, es un algodón, lo utilizan mucho en Estados Unidos para hacer aislar los techos, digamos los cielos de los segundos, terceros pisos de las casas, como son en madera, quedan unos espacios, esos espacios los llenan con este material. Todo lo que usted quiera, que sea aislante y que pueda meterse ahí en ese hueco, se puede hacer. Preferiblemente que no sea orgánico. Este de algodón pues es orgánico, hay que tener mucho cuidado pues de que no tenga humedades, pues porque va a podrirse. Y obviamente, aunque el sistema drywall es un sistema muy resistente, al fin y al cabo es yeso, es muy resistente al fuego, pues no es eterno, porque puede descompensar, puede derretir los perfiles, pero es resistente al fuego. Pero eso no quiere decir que de pronto el interior no se vaya a encender, se va a prender. Entonces hay que tener mucho cuidado con el material que se va a utilizar. Pero por ejemplo, el icopor o el poliestireno pues es un elemento que no es combustible. Si tiene la llama al pie, se enciende. Si no tiene llama, pues nada, usted le pone el fósforo, él se enciende, pero le quita el fósforo e inmediatamente se apaga. Entonces no es un combustible. Pues la fibra de vidrio pues tampoco, evidentemente. Y habrá algunos otros sistemas que pueden utilizar plásticos, en general rellenos, y que son muy aceptables para cuando se trata, por ejemplo, de aislar para el sonido. Bueno, aquí están algunas ventajas, y ya sería como la discriminación de cada una de estas cosas. Se las voy a enviar ahorita, las dos presentaciones, y pues esto es lo que hay aquí enseguida. Preguntas acerca del sistema. Todo esto que van al exterior son superboard. El superboard se caracteriza porque es resistente a la intemperie, es un material que tiene al interior, tiene un fibra cemento,
tiene incluido el cemento, que es el que le da la impermeabilidad. No sé si hoy se estén usando, antiguamente se utilizaban plaquetas de estas, pero con asbesto. Probablemente se haya quitado el asbesto y se haya dejado solamente el cemento y alguna otra fibra, por ejemplo la fibra celulosa, se utiliza mucho en eso. Aquí podemos ver otro tipo de acabados, todos esos son acabados en este sistema. Bueno, estos deben ser en el Perú, seguramente, pero pues en cualquier parte ustedes pueden ver una cantidad de acabados que son muy especiales. Se presta para hacer trabajos muy arquitectónicos. Profe, yo le quiero hacer una pregunta. Cuénteme. Es que mi hermana está viviendo en un edificio, Sí. ya con piso 16, y había una pared que estaba en eso, pero la pared era como a ir hacia afuera, digamos una ventana para ver uno el vacío ahí. ¿Eso está permitido? Una ventana. No, o sea, digamos un apartamento y era Sí. una pared externa. Sí, Una y pared estaba, externa. creo que estaba en Superboard. Ajá. ¿Está permitido, profe? Pues yo pensaría que tanto como Superboard es difícil, ¿no? Sobre todo a pisos altos. Normalmente lo que se hace son sistemas un poco más seguros, aluminios o vidrios de seguridad. El Burj Khalifa, por ejemplo, tiene todas sus sus paredes son en vidrio, pero obviamente son vidrios de seguridad, vidrios es más, son vidrios dobles, primero que todo son vidrios dobles, y fuera de eso son vidrios supremamente gruesos, son vidrios de seguridad. Pues en un edificio de 16 pisos a mí me parece muy arriesgado hacer paredes en eso, porque pues imagínense ustedes, pues son elementos muy realmente frágiles, lo agarran a golpes, muy seguramente los van a romper. Pero pues bueno, no sé la razón por la cual hayan hecho ese tipo de paredes. Parece demasiada economía en sitios en donde no deberían tenerlos. Esas paredes deberían ser en un sistema un poco más, más rígido, un poco más seguro, diría yo. Si bien es cierto, esto es seguro, pero no, yo no me arriesgaría a un piso tan alto. Profe, entonces en el caso que comenta Jusner, Sí. Si queremos evitar de pronto hacer un muro en mampostería o sí, queremos como implementar algo más liviano. Si usted nos dice que el superboard no puede ir, ¿qué otro elemento podría ir? Y que no, pues que no sea vidrio, porque pues el vidrio sale costoso. Podrían ser paredes en aluminio, porque hoy en día hay muchos edificios que tienen la pared directamente, es la fachada. Pueden ser paredes en aluminio, que es un poco más difícil, pero también es más costoso. Pues no, de todos estos, el menos costoso sería el Superboard. Pero entonces yo pienso que habría que hacer algún tipo de refuerzo especial con una pared doble y de pronto con alguna una distancia entre parales mucho más, más pequeña, pues que garantice que de un golpe pues no se va a romper la pared, ni se va a caer. Podría ser, no necesariamente no ponerlo, sino que yo lo veo un poco arriesgado, sobre todo en estos edificios tan altos. Normalmente se pueden hacer paredes un poco más rígidas utilizando otro sistema, ¿no? Ahora, el Superboard es aguantador, pero yo lo habría hecho como fachada para centros comerciales o cosas así, pues que no garanticen, pues que no tengan al otro lado una persona, ¿no? Pues yo no lo haría, no sé exactamente un sistema económico que nos pueda, no conozco así económico diferente, no lo hay. Y el muro pues en ladrillos y esto pues por lo pesado, pero pues, realmente pues hay formas de hacerlos más livianos, con ladrillo, ladrillo hueco y con algún tipo de refuerzo. Yo realmente la norma no sé qué dice con respecto al sistema sistema liviano, de muros livianos, se llama sistema liviano. No sé qué dice con respecto a esos muros. Tendría que averiguar, me parece interesante la pregunta de ustedes en ese sentido, que no sé qué norma debe tener, porque hasta donde yo sé, pues las normas de los muros, pues son muy específicas, ¿cierto? Los muros que deben tener ciertos espesores, etcétera. Pero ya para esas alturas, la protección al interior no sé cómo queda. Prometo averiguarles y con mucho gusto les voy a decir. Bueno, profe, gracias. Con mucho gusto.
Y pues esto ya son casas más pequeñas. Son casas muy, diríamos de alguna manera, provisionales, ¿no? Necesito que me digas qué tanto hablaste con tu mamita esta mañana. De muchas cosas, cuñado. Mejor dime específicamente qué quieres saber. ¿Qué fue lo que te dijo? Bueno, ahí entonces vamos a parar aquí. Y vamos a continuar por acá. Bien. Bueno, entonces la pregunta es, ya me enviaron todos el listado. Vamos a ver qué hay. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 grupos, 6 grupos, 7 grupos, 8 grupos, 9, 10, 11, 12 grupos. ¿Cómo así? Bueno, esperemos. Hoy no vinieron sino 23, pero somos como 30 y algo. Bien. Entonces, chicos, vamos a dejar ahora, en un ratico ya mismo me pongo a la tarea de transcribir estos grupos y presentar los temas. Les enviaré entonces también las condiciones, de qué se trata. Por encima entonces son principalmente metodologías constructivas. Las metodologías constructivas. ¿Cómo se hace? Entonces les voy a dar algún tiempo, pueden ser unos 15 minutos, para que pues, podamos participar, ojalá podamos todos, tendríamos unos 10, 12 grupos aproximadamente, para que en la próxima clase hagamos esa presentación. Metodologías constructivas fundamentalmente, obviamente materiales, usos, ventajas y desventajas, que eso les voy a escribir en la presentación que les haga de este trabajo. ¿Más preguntas? Profe, sí, qué Dígame. pena, ¿no? Acerca de los grupos, de pronto alguien está solo. Sí, ya ahí en el WhatsApp está la discusión planteada, pues hay algunas personas que les falta grupo, entonces pues para que se puedan, salvo condiciones especiales, pues en condiciones especiales, perdón, pues podrá autorizarse algún grupo, pero pues si sobra uno. Pero normalmente son de 3, para que alguito trabajen. Listo, listo. ¿No se puede hacer uno de 2? Es que no sale nadie. Por ahí hay uno que dice que le falta uno. O que es Sí, que no, solo uno. es que yo soy con él, profe. Nos falta Ajá. uno. Ya. Bueno. Nos falta uno, profe. No, pues de 2 sí se puede. Pero no es que vamos a hacer muchos grupos de 2. A eso me refiero. Ah, listo, listo, profe. Listo. Bueno, chicos, entonces, si no hay más preguntas y ya la garganta de esta semana se me está acabando, entonces dejamos así. Enseguida les voy a enviar los trabajos, el orden que he determinado. Entonces, que descansen, chicos, que pasen un feliz fin de semana. Gracias, ingeniero, gracias.